Venga, lo primero que vamos a ver en cuanto a tipo de texto en este tema es el texto argumentativo. Mirad, el texto argumentativo es un texto fundamental y de hecho vamos a trabajar con el texto argumentativo durante todo el cuatrimestre. En el primer tema vamos a ver el texto argumentativo propiamente dicho. En el segundo tema vamos a ver tipos de texto argumentativo particulares, la carta de reclamación por ejemplo. Y en el tercer tema vamos a ver qué diferencia hay entre el texto expositivo y el texto argumentativo. También os tengo que decir que aunque hagamos esa diferenciación de que el texto argumentativo es argumentativo y el texto expositivo es expositivo, en realidad, cuando hablamos del texto argumentativo, muchas veces necesitamos primero una parte expositiva. Primero presentamos el tema y luego ya vamos a dar nuestro punto de vista, porque eso es lo que significa argumentar. Argumentar significa aportar razones para defender un punto de vista. Si yo escribo un texto en el que yo esté diciendo que utilizar pieles de animales para hacer ropa es cruel con los animales, estoy escribiendo un texto argumentativo. En ese texto argumentativo yo puedo utilizar también partes expositivas. Por ejemplo, puedo investigar y puedo ver cuántos bisones mueren para hacer un abrigo de bisón. ¿Vale? Entonces, si yo incluyo ese dato va a ser una parte expositiva. Pero si al final del texto hay opinión, si al final del texto yo estoy defendiendo que matar animales para hacer abrigos es cruel, yo estoy escribiendo un texto argumentativo. Pensad que argumentamos constantemente en nuestra vida. Cuando tú le das razones a tu hijo o a tu hija para que no esté tantas horas delante del móvil. Cuando tú le explicas que es mejor que no salga hasta no sé qué hora por no sé qué. Cuando tú intentas convencer a alguien de algo, estás argumentando. Los políticos argumentan. Argumentan, sí, lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Hay algunos que argumentan y hay algunos que insultan, ¿eh? Intentar convencer con razones. Decir por qué es así, punto, eso no es argumentar. Pero cuando tú das razones, estás argumentando. De ahí que la argumentación, aunque yo la explique ahora de forma sistemática y en un texto y con una estructura, la argumentación la utilizamos de forma más informal constantemente en nuestra vida. Y si alguna vez preparáis pruebas para acceso a la universidad, para acceso a ciclo formativo, pruebas de catalán, de las de la Junta Evaluadora, pruebas de la Escuela Oficial de Idiomas, os van a pedir que escribáis textos argumentativos. La argumentación es una de las tipologías textuales más importantes. ¿Cuál es? Por tanto, ya sabemos que la argumentación tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas. A lo mejor alguien ha expresado una opinión y yo quiero defender con argumentos que no estoy de acuerdo. Pues voy a escribir un texto o voy a producir un texto, los textos orales también son textos, voy a producir un texto para rebatir, para refutar, para ir en contra de esa opinión que esa persona está defendiendo. Por tanto, se puede utilizar la argumentación para afirmar o para negar. ¿Sí? ¿Queda claro? Aparte de todo eso, tenéis que pensar en lo que os he dicho, tenéis que reflexionar sobre la idea de que muchas veces la argumentación necesita de exposición. Si yo primero no explico algo, a lo mejor no soy capaz de defender un punto de vista con tanta claridad para la persona que lo lee. Por ejemplo, a lo mejor a alguna le toca escribir un texto argumentativo sobre la obsolescencia programada. ¿Sabéis lo que es la obsolescencia programada? No. Pues claro, a lo mejor el lector tampoco lo sabe. Habrá que explicar primero qué es la obsolescencia programada para luego defender si estáis a favor o en contra. La obsolescencia programada es el fenómeno mediante el cual los bienes de consumo salen de la fábrica con unas horas o con una vida programada. Las bombillas estas que cuando las compráis ponen 1500 horas de uso y que cuando acaban las 1500 horas se funden, como tengáis focos en casa, en una semana se funden todos, ¿sí? Obsolescencia programada. Una de las bombillas que Edison creó cuando inventó la bombilla ha estado encendida más de 100 años. Ha funcionado más de 100 años. Y ahora compras una bombilla y al cabo de un tiempo, claro,
¿qué ocurre? Bueno, no voy a dar argumentos por si acaso, no, me toca, normal. pero claro, se tiene que romper para seguir completando. Ahí estamos. Entonces, claro, si os toca el texto argumentativo sobre la obsolescencia programada, a lo mejor esta explicación que yo he hecho también la tenéis que hacer antes de decir si estáis a favor o en contra. ¿Queda claro? Primero dar una explicación. Efectivamente. Por tanto, el texto argumentativo muchas veces tiene una parte expositiva, que sería esa explicación de vamos a situarnos y ahora voy a defender mi punto de vista. Sí. Vale, ¿qué más? ¿Cuál es la estructura que sigue el texto argumentativo? Bueno, el texto argumentativo, si está bien escrito, tiene que tener una serie de partes y esas partes tienen que estar estructuradas como mínimo en 3 párrafos. El texto argumentativo, para que esté bien escrito, tiene que tener como mínimo 3 párrafos. Tiene que tener un primer párrafo donde nos encontremos, lo tenéis en algún sitio, arriba, lo tenéis arriba. Tiene que tener un primer párrafo con una introducción, la tenéis aquí, una introducción que tenga la tesis. En la introducción tendríamos que encontrarnos el tema y la tesis. ¿Qué diferencia hay entre el tema y la tesis? El tema es de lo que voy a hablar y la tesis es el punto de vista que voy a defender. Vuelvo a la obsolescencia programada. ¿Cuál sería el tema? El tema sería la obsolescencia programada. ¿Cuál sería la tesis? La obsolescencia programada es mala porque es un robo al consumidor. O la obsolescencia programada es un mal necesario porque vivimos en una sociedad de consumo. ¿Lo entendéis? Sí. Una cosa es el tema y otra cosa es la tesis. Tema, la pena de muerte. Tesis, la pena de muerte no sirve de nada porque no previene el delito. Tema, fumar en las terrazas. Tesis, prohibir fumar en las terrazas es una tontería porque tal. El tema sería el título, digamos. El tema sería de lo que trata el texto, porque luego tú en el título puedes ser creativa, ¿sabes? En el título puede ser creativa, el tema es de lo que trata el texto. Tenéis luego ejercicios para practicar esto y tenéis un PDF donde se profundiza un poco más en el tema y en la tesis. El tema es de lo que trata el texto y la tesis es mi punto de vista. Tema, la educación. Tesis, la educación de ahora es mejor porque los alumnos saben mucho más de muchas cosas. O la educación de ahora es peor porque ha bajado el nivel académico de los alumnos. ¿Lo veis? Entonces, el tema es de lo que trata el texto y la tesis es mi punto de vista, el punto de vista que yo voy a defender. Cuando os toque escribir un texto argumentativo, me da igual, en la actividad, en el examen, en Escuela Oficial de Idiomas, en la Junta Evaluadora de Catalán, no se os va a evaluar vuestro punto de vista, se va a evaluar si el texto está bien construido. Es decir, si os toca un texto sobre la pena de muerte y yo no estoy a favor de la pena de muerte y vosotras la estáis defendiendo, yo no os voy a valorar porque penséis diferente de mí. Lo que voy a valorar es que el texto esté bien construido. Que tenga un punto. Efectivamente, que esté bien construido, que tenga buenos argumentos y que tenga esta estructura. Os he dicho, tenemos que encontrarnos un primer párrafo donde nos encontremos con el tema y la tesis, ¿sí? Bueno, primero tenemos que poner un título al texto y en el título podéis ser creativas. Imaginaos, el texto de la obsolescencia programada. El título podría ser manos arriba, nos están robando, por ejemplo. Estoy improvisando, ¿eh? Sí. Pero el título podría ser manos arriba, ¿sí? En el primer párrafo, el tema. La obsolescencia programada es el fenómeno mediante el cual los bienes de consumo salen de la fábrica con un tiempo determinado de vida. Y luego vendría en el mismo párrafo mi opinión. La obsolescencia programada es un mal necesario
si queremos que las industrias sobrevivan. Ya he construido mi primer párrafo. Está el tema y está la opinión que yo estoy defendiendo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué voy a escribir en el segundo párrafo? Todo el argumento. Muy bien. Las razones para defender mi punto de vista, que es lo que se llama el cuerpo de la argumentación o los argumentos propiamente dichos. No es solamente que yo esté diciendo que la obsolescencia programada tal, sino que ahora voy a dar datos, voy a ejemplificar, voy a comparar, voy a utilizar diferentes argumentos para redondear mi opinión. Luego hablaremos de los argumentos y de los tipos de argumentos que podemos utilizar, ¿sí? Pero aquí lo que nos encontraríamos serían los argumentos, el cuerpo argumentativo o las razones que me llevan a defender este punto de vista. Por tanto, aquí los argumentos, ¿sí? Si vuestro texto argumentativo es muy largo, a lo mejor necesitáis más de un párrafo. Pero como mínimo ya tenéis que llevar 2 párrafos. Un párrafo con el tema y la tesis, un párrafo con los argumentos y un último párrafo que tiene que ser el más cortito. ¿Con qué? Con la conclusión. Y en la conclusión, esto es una estructura clásica que se llama estructura tripartita, en 3 partes. En la conclusión, ¿qué nos encontramos? Pues en la conclusión nos tenemos que encontrar el redondeo. Tenemos que volver a la idea inicial y formularla de otra manera. Pero también, como es una conclusión, podemos acabar con una pregunta, podemos utilizar una metáfora, podemos, en fin, acabar de una forma que cuando tú llegues al final del texto digas, es un texto redondo, es un texto que está bien pensado y que está bien escrito, ¿sí? Se puede repetir la tesis, la idea de aquí se puede repetir en el último párrafo. O la podéis poner solamente aquí, o la podéis dejar solamente para el final. Yo no lo recomiendo. Ahora, en este nivel, es mucho mejor empezar con el tema e incluir la tesis aquí, luego los argumentos y luego la conclusión. ¿Dónde no está bien que esté la tesis? Por la mitad del texto. Si estáis mezclando la tesis con los argumentos, es que estructuralmente el texto no está bien. Tampoco importa que hagáis una cosa complicadísima, que hagáis una cosa... No, sentido común. Tema con tesis, unos argumentos, luego hablaremos 3 o 4 argumentos y luego una conclusión. Y ya tenéis un texto argumentativo. En los apuntes lo tenéis explicado todo, incluso aquí tenéis unos ejercicios para diferenciar tema de tesis, aquí tenéis explicado lo de la conclusión y aquí tenéis un texto, que es un texto bastante largo sobre la ortografía y las reglas de la ortografía. No me interesa tanto que lo leáis como que veáis la estructura. Como es un texto muy largo, tiene 2 párrafos de introducción, luego tiene una parte larga de argumentación. Si el texto está bien construido, esta parte de aquí es la más larga, y luego tiene una parte final más breve donde recoge la tesis y concluye. ¿Sí? Esa sería la estructura que tenéis que utilizar en todos los textos argumentativos que escribáis, en inglés, en catalán, en castellano y para cualquier tipo de prueba, no solamente para la mía. Esto es lo típico y lo clásico y lo que yo recomiendo ahora. Luego ya podéis hacer virguerías, como hace a veces Arturo Pérez Reverte, que cuando escribe artículos de opinión, escribe artículos de opinión incendiarios, argumentativos, y muchas veces esconde la tesis de manera que ni siquiera la tesis está escrita. En vuestro texto argumentativo yo tengo que ver claramente cuál es vuestra opinión. Si resulta que no veo claramente qué punto de vista estáis defendiendo, es un texto argumentativo fallido. Yo cuando llegue, imaginaos que os toca de la obsolescencia programada, yo cuando llegue al final tengo que saber si os parece bien o os parece mal. Si os pongo el de la educación, si os toca el de la educación, yo cuando llegue al final del texto a mí me tiene que quedar clarísimo si pensáis que era mejor la educación de antes o la de ahora. Si os tocara el texto de las pieles de los animales, yo tengo que ver clarísimo si estáis a favor del uso de pieles de animales en la ropa o en contra. Con el de la educación. Bueno, es aleatorio, os saldrá uno diferente a cada una. Es aleatorio, tengo no sé cuántos temas, ¿eh?
queda claro Hay entonces. temas chulos. Sí, hay temas. Me parece que está hasta el de los toros. Me parece que he puesto hasta el de los toros. Además, luego al final. Hay temas muy. Todos son matizaciones. A mí, por ejemplo, me parece. Ya es una cuestión personal. Me parece fatal lo de los abrigos de mesón. Me parece fatal. Pero luego yo soy la primera que, si puedo, quiero bolsos de piel y zapatos de piel. O el tema que hay ahora, que ha salido ahora, el de atar a los perros en la puerta del supermercado. Efectivamente, o de la farmacia. Claro, yo estoy a favor del maltrato animal, de ninguna manera. Si yo no como carne, ¿cómo voy a estar a favor del maltrato animal? Pero que tú dejes el perro atado 5 minutos a la puerta de la farmacia y te puedan multar. Que me parece mal que tengas el perro metido en el coche a pleno sol. Ahí estamos. Que se muere. Ahí estamos. Pero 2 minutos. Entonces, en fin, por eso os digo que luego todos son matices y todo. Entonces, bueno, ahí estamos. El cuerpo argumentativo, en la parte central, ¿qué clases de argumentos podéis utilizar? Podéis utilizar argumentos de diferentes tipos. Tenéis que tener mucho cuidado con el "a mí me pasó" o "a una vecina le pasó". Eso al final son ejemplos, pero no son argumentos. Cuando utilizáis argumentos, podéis utilizar, primero, argumentos que son de apoyo y podéis utilizar también un contraargumento. ¿Qué es un argumento de apoyo? Son esos argumentos que vais a utilizar para defender vuestro punto de vista. ¿Y qué es un contraargumento? Un contraargumento es un argumento que parece que va en contra, pero que al final volvéis a vuestro favor. Algunos dirán que la pena de muerte evita delitos graves. Sin embargo, las estadísticas demuestran que en estados de Estados Unidos donde se aplica la pena de muerte hay más asesinatos que en otros donde no se aplica. Eso es un contraargumento. Es algo que parece que va en contra de tu opinión, pero a lo que tú le das la vuelta. Darle la vuelta a la tortilla. Efectivamente. Es muy conveniente cuando escribís un texto argumentativo utilizar un contraargumento. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás desmontando la otra parte. Yo me acuerdo de una cosa. ¿Os acordáis cuando se prohibió fumar en los restaurantes y en los bares? Que el argumento era la gente va a dejar de ir a los bares y a los restaurantes porque no se puede fumar dentro. Luego la realidad demostró que no era así. Pero imaginaos, o sea, el contraargumento era: hay gente que dirá que no ir a un bar si no puede fumar. Sin embargo, yo, que no soy fumadora, iré ahora más a los bares porque no me molestará el humo. Claro. ¿Sí? Y no llegaré a casa con el pelo y con la ropa como si hubiera fumado 3 paquetes de, yo que sé qué marca, de tabaco. Sí. Entonces, eso es un contraargumento que parece que tú vas a darle la razón a la otra parte, pero que al final le das la vuelta a la tortilla. ¿Sí? Sí. Entonces, además del contraargumento, podéis utilizar argumentos racionales. Serían argumentos, para entendernos, argumentos con estadísticas. Prohibir el uso de los teléfonos móviles en clase. ¿Sí? Puedo utilizar una estadística. ¿Sí? El 80% de los niños de más de 12 años utilizan el móvil. Yo qué sé. Y sin control. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, puedo utilizar un argumento que sea un dato que luego vaya a utilizar como argumento racional, una estadística básicamente, o un dato que sea contrastable. ¿De acuerdo? También puedo utilizar argumentos emotivos, que son estos argumentos que apelan al corazón, porque a todos nos puede pasar, porque a todo el mundo ha tenido algún familiar afectado por una enfermedad así y es justo que se invierta más en investigación. Esos son argumentos emotivos. Pero repito, tenéis que tener cuidado porque el texto argumentativo no tiene que ser sobre vuestra opinión particular, sobre vuestra experiencia particular. Podéis utilizar vuestra experiencia particular, pero combinarla con otro tipo de argumentos. También podéis utilizar el argumento de la mayoría. Podéis utilizar todo el mundo tiene un teléfono móvil. ¿Qué sentido tiene prohibirlo en la clase? Por ejemplo, sería un argumento de mayoría. Podéis utilizar un argumento hedonista de
Es que la vida es mucho más divertida con un teléfono móvil. Es hedonista, es que te da placer, que pues, es mucho más divertido, ¿verdad? O sea, te aburres menos con un móvil. Antes la gente estaba allí y tal, y ahora pues hacemos cosas. Lo defenderé o no lo defenderé, pero me refiero a que se puede utilizar. Un argumento ético. Nadie quiere que se maltrate a los animales. ¿Sí? Un argumento también que se apoya en el prestigio de quien lo escribe, que es un argumento de autoridad. Es recurrir a una persona conocida que ha dado su punto de vista sobre ese tema y que lo ha defendido. ¿Sí? En todos esos casos podéis combinar los argumentos. Y es más, tendríais que combinar los argumentos. Y podéis informaros. A lo mejor os toca el tema del uso de los teléfonos móviles en clase. Y queréis ver cuántos niños de 13 años tienen teléfono móvil. Lo podéis buscar por internet. Buscar información por internet, efectivamente, pero no es lo mismo que copiar. No es, voy a copiar un texto sobre el uso de los teléfonos móviles y lo voy a mostrar aquí. ¿Vale? Más cosas respecto de esto, para terminar ya y que podáis hacer el texto argumentativo. En el texto argumentativo, por supuesto, podéis utilizar definiciones. ¿Qué es la obsolescencia programada? La definís. Podéis utilizar comparaciones, podéis utilizar citas, la persona tal ha dicho tal, podéis utilizar ejemplos también y podéis utilizar, que funciona muy bien, sobre todo en las conclusiones, interrogaciones retóricas. Interrogaciones retóricas. Es una pregunta que tú dejas ahí para que la gente reflexione. Mucho más una incógnita. Efectivamente. ¿Te parecería bien que te multaran por dejar tu perro a la puerta de la farmacia 4 minutos, por ejemplo, y dejas ahí, o ¿qué sentirías si tu hijo estuviera afectado por una enfermedad rara y no se invirtiera suficiente dinero en ella? Dejar una pregunta al final conclusión funciona muy bien. Dejar una interrogación retórica al final de los textos funciona muy bien. Además de todo eso, cuando escribáis un texto argumentativo, lo que tenéis que hacer es utilizar conectores. Por una parte, por otra parte, por otro lado, en resumen, en conclusión, es decir, sin embargo, no obstante, utilizar textos, utilizar conectores en los textos. Que no todo sea pero, que es al final lo que me encuentro, muchas síes y muchos peros. Utilizar conectores. Aquí tenéis una lista que os puede ayudar. Y luego repito, separar el texto en párrafos. Separar el texto en párrafos. Aquí tenéis la primera actividad de refuerzo, que son ejercicios sobre texto argumentativo. No es escribir un texto argumentativo, sino que es utilizar conectores, diferenciar tema y tesis y ese tipo de cosas. Entonces la actividad de refuerzo ya la podéis hacer. Y ahora os explico. Lo voy a poner también en el aula virtual, pero os lo recuerdo. La semana que viene no hay clase, pero tenéis que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Podéis leer la teoría de cómo redactar un texto correctamente, que seguro que lo sabéis, de cómo redactar un texto argumentativo. Tenéis aquí además un vídeo. Este vídeo es de un canal, a mí me gusta mucho no sé, youtuber, tiktoker, ya no sé cómo es. Me gusta mucho y tiene un vídeo, en este vídeo explica muy bien cómo trabajar el texto argumentativo, porque se pide en selectividad, en la PBAU, la prueba de bachillerato. Entonces hace alguna alusión a bachillerato, pero el 99% de lo que dice os sirve, de cómo construir un texto argumentativo. Y luego viene la actividad. Luego viene la actividad que tenéis que hacer, que es la evaluable. Todo esto lo podéis hacer, tenéis 2 semanas y cuando me lo hayáis enviado, yo os lo voy a corregir. Si veo que está muy mal, os voy a decir que lo repitáis. Y el primero no os lo voy a contar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vais a tener que hacer? Vais a tener que escribir un texto argumentativo. En la actividad de refuerzo tenéis que hacer ejercicios. En la actividad evaluable tenéis que escribir un texto argumentativo. Os van a salir temas diferentes porque hay un montón de temas. Entonces, sobre el tema que os salga, tenéis que escribir como mínimo 150 palabras. En 3 párrafos, evidentemente. Tenéis que tener en el cuerpo argumentativo, tiene que haber como mínimo 3 argumentos y un contraargumento. 3 razones a favor y una razón
que parece que va en contra, pero que luego giráis. Le dais la vuelta a la tortilla, como habéis dicho muy bien. Y tiene que estar redactado en 3 párrafos. Y para que sepáis exactamente qué es lo que quiero, tenéis la rúbrica. Una vez hayáis acabado el texto, comprobar. Le he puesto un título y está relacionado con el tema, pues entonces si se lo he puesto mal, entonces me va a poner un 1. En el primer párrafo planteo el tema. Se incluye una tesis que se puede subrayar. Los argumentos son pertinentes. Hay una conclusión. ¿Lo veis? Y luego, finalmente, está bien escrito, no tiene faltas, le he pasado un corrector. ¿Lo veis? Esto es lo que se llama una rúbrica de corrección. A partir de aquí es donde yo os voy a poner la nota. Yo tengo una plantilla como esta, con otra columna aquí al lado, y en la columna yo voy puntuando. El título está muy bien, le pongo un 1. El tema está bien planteado, pero no, 0,75. La tesis, muy bien, un 2. Los argumentos, no tiene un contraargumento, un 2. Y luego yo de aquí sumo y os sale la nota que vais a tener en esa primera actividad evaluable si la queréis hacer. Si no la queréis hacer, no pasa nada. Pero el día del examen vais a tener que escribir un texto argumentativo y yo también voy a corregir con una rúbrica como esta. Por tanto, os conviene. ¿Vale? Concluyo ya, que ya nos toca descanso. Voy a poner todo esto en el aula virtual. Voy a subir el vídeo por si le queréis echar un vistazo a algo otra vez. Si no, no es necesario. Si venís a clase, no es necesario que veáis el vídeo. Y ya podéis empezar a trabajar. Actividad de refuerzo 1, actividad evaluable 1. Además de todo eso, la presentación del libro de lectura, que también ya lo podéis mirar, y podéis empezar con el libro de lectura. Entonces ya no nos vemos hasta dentro de 15 días, pero tenéis trabajo. Contactáis conmigo a través del WhatsApp o a través del chat, no os asustéis, utilizad el aula virtual con tranquilidad y ya veréis que os va a ir muy bien.